saber qué pasa, comunicando la verdad, qué pasa. Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que puede comunicarse con nosotros aquí en cabina al 1-809-200-1947 desde cualquier parte del país, totalmente libre de cargos. 1-809-200-1967 y de 1947 y desde el exterior 1-862-320-0075. Ya está con nosotros nuestro invitado de la tarde. Nos referimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud de nuestro país y aspirante a la candidatura por la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Es un grandísimo honor tenerlo con nosotros. Le damos la bienvenida. Y yo decía antes de empezar la entrevista, tengo mis dudas si empiezo por el sector salud y el tema salud o por el lado político. ¿Por dónde arrancamos? Bienvenido, doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer poder dialogar de los temas que sean del interés de ustedes, no importa cuál. Y de la ciudadanía. Se engalana nuestro espacio con tenerlo. Hace rato que queríamos tenerlo por aquí y es un gran placer y agradecemos que haya correspondido a esta invitación. Durante su gestión como ministro de Salud Pública, la República Dominicana enfrentó varias crisis sanitarias, una de ellas, lógicamente, la pandemia del COVID-19. ¿Cómo fueron gestionadas estas crisis y qué podemos aprender de esa experiencia? Además, ¿cuál diría usted que fueron sus más grandes logros y desafíos como ministro de Salud Pública? Bueno, hablar de una evaluación de la pandemia necesita tiempo. Yo estoy escribiendo unas memorias sobre mi participación en este proceso de pandemia. Nosotros hicimos una planificación estratégica para el enfrentamiento de la pandemia y el manejo de riesgo que ello implica. Muchos de esos componentes eran de acciones interinstitucionales que no eran de salud pública. Por eso cuando veíamos los programas aquellos que el gobierno levantó de PATI, etcétera, etcétera, iban unos a apoyo a empresas porque estaban perdiendo, apoyo a los empleados, había que reducir el aforo empresarial. Es decir, si yo tenía 100 empleados, teníamos que bajarlo a 50. Esos 50 se iban, de manera que había que dar un apoyo al sistema empresarial que estaba amenazado y luego con los toques de queda, con los estados de emergencia, la economía se afectó. Y desde ahí, pues todo el sistema, hasta que vino el encierro ya que implicaba no solamente un cambio y afectar, yo diría, uno de los elementos clave del ser humano, que es la sociabilidad. Estábamos todos encerrados, los amigos por un lado, las actividades empresariales por el otro, es decir, una situación excepcional. Impensable antes de... Absolutamente. Sí. Lo que sí estaba en la planificación estratégica es un elemento que a veces la gente decía, bueno, esta rueda de prensa todos los días, estamos en política, recuerden que hubo las 2 elecciones municipales, las nacionales, nosotros tuvimos el primer caso en marzo, justo en las elecciones. Sí. Ahí había en el diseño de comunicación estratégica. La gente diría, bueno, esto era como política, como decía. No, es que en epidemias y en pandemias, la integración de la gente en la respuesta y el control de los riesgos es fundamental. Si usted no logra eso, usted va a tener problemas graves. Si el teteo que vimos al final se hubiera dado al inicio, nosotros hubiéramos tenido una distribución comunitaria brutal, con una mortalidad. Hubo incluso ciudades de baja presencia del COVID. Sí. Casitos que se iban dando. Poca población, no había esa comunicación tan fluida. De manera que la comunicación... Esa francachela que tiende el dominicano. Exacto, claro, esa tendencia habitual a la cumbancha. La comunicación lo que buscaba era
mantener informado a la población. Y fue muy importante en ese Claro. momento esa presencia permanente. Hay frases inclusive, y lo comentábamos antes de salir al aire, hay frases inclusive emblemáticas, ¿eh? Por ejemplo, la de la vagabundería. Eso es una vagabundería. Ese día, bueno, pues no se olvida, y así cada participación, no creo que nadie pueda decir, pero sí muy importante el manejo en ese momento, fuera de broma, lógicamente en momentos tan difíciles, el manejo que tuvo el gobierno. Sin embargo, este gobierno se abroga el derecho de decir que el manejo de la pandemia ha sido gracias a la buena gestión del nuevo gobierno. Ustedes dejaron eso ya como medio montadito y avanzadito. Todo estaba hecho, la planificación estaba hecha. Una planificación que se hizo con la OPS, con la participación de todos los sectores nacionales que estaban en la mesa de emergencia del ministerio. Hay un profesor que era de los participantes, miembro notable de este gobierno, que también estaba ahí. Es decir, se convocó a todo el mundo, al empresariado, que estaba todo en esa mesa de diálogo. Bueno, pero esa planificación, insisto, tenía ese componente de comunicación. Yo no creo que aquí hubiera un rating de esa naturaleza. Bueno, para mí y mi familia, el real toque de queda era verlo usted El boletín, claro. en ese boletín. Claro. Ese Era así. boletín era imperdible. Pero mucha gente no sabe que Univisión entraba en cadena, que TV Azteca entraba en cadena, que Washington Post entraba en cadena, y una cantidad de cadenas internacionales que entraban. Pero usted se hizo famoso, doctor, entonces. Sí, Claro que sí, claro Usted es que una sí. figura del estrellato internacional. Ese punto voy a tocar, Ahora. porque el doctor tiene su rostro, es conocido en el país completo. Usted vivió uno de los momentos más difíciles que hemos vivido todos. Nunca pensábamos que la pandemia iba a llegar a esos niveles, que íbamos a estar trancados. Y como usted bien señala, en el momento de la rueda de prensa, usted estuvo ahí. Nosotros lo seguíamos siempre y le felicito porque tuvo un excelente manejo con la comunicación. En ese momento, doctor, de encierro, de presión del gobierno, porque me imagino las presiones que tenía del presidente para que se resolviera el caso, porque usted era el principal incumbente de la salud pública. ¿Cómo usted pudo manejar toda esa presión mediática del presidente, de los sectores? ¿Cómo Rafael Sánchez Cárdenas manejó ese punto? Mire que el presidente no era un elemento de presión. Al contrario, el presidente estaba tan preocupado como lo estábamos todos en el gobierno. Entonces lo que se crea es un equipo de cogestión interinstitucional presidido por él, y en la parte sanitaria lógicamente uno tenía la vocería. El establecer incluso las ruedas de prensa es lo que nos coloca ya de frente a la población y de todos los sectores, y nos permitió lograr que el 16 de agosto, cuando yo entregué, teníamos 76,000 casos y 1,412 o 17 fallecidos iban. Sin vacunas, solo con las técnicas de salud pública y epidemiológica y comunicación estratégica. De manera que la gente, fíjese que cuando se impone el uso obligatorio de la mascarilla, la gente en los sectores populares, todo el mundo Lo acogió. acogió eso. Y lo Y el entendió. que no podía comprar una mascarilla, que se pusieron carísimas, cogía un trapo por ahí, Sí. se fabricaba Sí. una, andaban cubiertos, lo cual es un indicador de que los objetivos de comunicación e integración en la respuesta de la gente se estaba dando. Usted iba a un lugar, un colmado, un supermercado, y alguien tosía, salía corriendo todo el mundo. Eso es real. Porque Eso es real. tenía ya la conciencia del peligro de la transmisión respiratoria del virus. De modo pues que en ese sentido, los datos están ahí, eso es historia, no teníamos vacuna. El plan básicamente se siguió con un cambio importante. Todos esos recursos humanos que ganaron la experiencia de planificar, recibir la pandemia, tratar los casos, la articulación interinstitucional, usted veía 9-1 en la calle, pero eso se gestionaba en salud pública, toda la parte operativa. El Servicio Nacional de Salud, que estaba recibiendo a los pacientes
a aquellos lugares, las casas que pedían auxilio y que llegaba el 911 allá, o un equipo de salud pública compuesto por técnicos preparados en eso, pero que además fueron entrenados y estaban recibiendo entrenamiento permanente. De modo pues que con esos recursos fue que se dio la contención de hasta agosto de ese tema. Posteriormente, estamos en unos 670,000 casos que ha habido en el país. Wow. Ahora mismo hay un resurgimiento de muchos casos que estamos teniendo. De manera que vamos caminando hacia los 700,000 casos. Como hubo vacuna, posteriormente a partir de febrero, marzo del año 2021, más la gente que la padeció, se desarrolló aquello que al principio se pedía de la inmunidad de rebaño. Por eso usted ve que a la gente les repetía, pero le daba más leve, porque o había padecido el mal o tenía la vacuna puesta. Y ahora los casos que usted ve, salvo personas que tienen procesos crónicos ya preestablecidos, cánceres, diabetes, hipertensión, en fin. Otro tipo de condiciones. Esos son los casos que fallecieron primero, o la edad también muy alta, aunque no era el elemento clave, sino las comorbilidades. ¿Qué dirección cree que usted a su entender, debería tomar la salud en República Dominicana para enfrentar nuevos desafíos del futuro, especialmente lo que se refiere a enfermedades emergentes y amenazas globales a la salud, como el COVID-19, por ejemplo? Bueno, yo pienso que estamos a la puerta de un cambio significativo para que aparezcan nuevas pandemias. Y siempre pongo de ejemplo que la peste de Justiniano, ni siquiera aquella peste en la que murió Mozart, todos recuerdan la película que vieron cómo se daban, no existía el nivel de comunicación que hoy tenemos. Es decir, salir de lo que es hoy Turquía a Italia, había que venir a caballo o tomar un bergantín, cosas así. Es decir, las capacidades de comunicación humana eran muy limitadas y por tanto asimismo la difusión. Por eso las epidemias eran zonales, regionales. Salvo ya en el 1918 con la llamada gripe española, que hubo una gran extensión, pero se quedó prácticamente en Europa. Ahora, un infectado en República Dominicana en 8 horas está en Madrid. El italiano, todos recordamos al italiano. Bueno, el italiano, el señor Pasqualini, que fue el primer caso notificado, vino en 2 vuelos que habían semanales aquí de Milán a La Romana toda la semana. Y habitualmente los italianos tienen una predilección por Valladolid y esa zona. Pues ahí estaba el señor Pasqualini. Y fue de los primeros identificados y entonces aislado en el hospital de la Fuerza Aérea, que sirvió fue el primer elemento importante para la contención que usamos, un apoyo extraordinario. No sé por qué ese hospital no ha recibido un reconocimiento y su antiguo director, el doctor Artiles, que jugaron papeles y sus equipos estelares en esa respuesta. Y son de las cosas que hay que tomar en cuenta. Yo creo que a futuro hay que aumentar, no lo que ha pasado, formar un recurso humano en materia de epidemiología de campo, toma mucho tiempo. Habilitar en materia de salud gente, no solamente los médicos que habitualmente vemos que van a la clínica, a la cabecera de los pacientes. Hay salubristas, epidemiólogos que manejan, digamos, el comportamiento social de la enfermedad, que era lo que teníamos con la pandemia. Exacto. Tenemos una parte clínica, pero tenemos un comportamiento social que tiene técnicas para su manejo. Y hasta emocional, doctor, porque el temor, lógicamente... Es que la pandemia fue en doble. Yo conozco una persona, de hecho, médico, que enfermó y decía, yo tenía el malestar, el dolor, el malestar físico por un COVID bastante severo de los primeros casos, y además el componente emocional que dije, me fuñí con J, de aquí no salgo, ya me morí, ya me embromé.
Bueno, el Y encierro, solo, porque entonces era el encierro apartado. precisamente se estima que de 25 a 30% ha aumentado las enfermedades mentales. Sí. Sí, eso Sobre es todo real. lo que son depresiones, nerviosismos, etcétera. ¿Por qué? Es que hay una ruptura de la sociabilidad natural de la gente. Sí. Claro. Ese encierro, esa incapacidad de poder realizar su vida social, pues genera tristeza, limitación. Entonces, todo eso está en la Y hay base una de gran todo eso. preocupación por eso que usted acaba de mencionar, el tema de la salud mental en nuestro Nosotros lo comentamos hace poco, teníamos al doctor José López Mena, que es psiquiatra, estuvo aquí con nosotros y hablábamos específicamente de los casos del aumento de la salud mental a través de la pandemia. Y precisamente por ahí va mi pregunta. Yo recuerdo, yo estando en el despacho de la primera dama en el Departamento de Relaciones Públicas, que me tocó ir a representar la institución en una de esas reuniones que hacía Roberto Rodríguez Marchena, quien le envió un fuerte abrazo, que lo estimo muchísimo, en las que nos agrupábamos los encargados de comunicaciones de diferentes instituciones precisamente para dar la mayor información sobre el tema del COVID-19. Cuando a usted le llegó el primer caso, la información a sus manos, ¿qué pensó que podría pasar? ¿Cómo usted se sintió? ¿Sintió que era un reto? ¿Sintió que era quizás una oportunidad para aportar a la salud dominicana? ¿Cómo se sintió el doctor? No el ministro, sino el doctor. Bueno, como persona, a ver, yo estaba muy entretenido y muy a gusto en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que era viceministro. Me gusta mi vida académica y estábamos desarrollando programas muy sensibles, queridos, interesantes. por mí, porque entendía que eran necesidades fundamentales. Bueno, el presidente me llama a salud y lógicamente nosotros somos servidores públicos. Al llegar allí íbamos con toda una ilusión de reformas. No hay pandemia, pero sí hay, por ejemplo, el tema de atención primaria y de fortalecimiento del primer nivel de atención, que es un tema estructural de la salud nacional. Usted en Nueva York no se va a un especialista. No. Está el Ni que Family la Doctor. atención primaria. Estamos hablando de un país rico. Y ese es quien lo refiere a un Aquí especialista. la gente sale se bebe unos tragos y al otro día le duele la costilla y va creyendo que tiene un infarto a un cardiólogo. Directamente. Eso es Y eso real. es más costoso. Es decir, cuando usted sube y salta a los niveles, usted está encareciendo la salud. Bueno, pues yo iba con un plan, hice una mesa en ese sentido de diálogo en el que estaban las ARS, estaban de CLIC, estaba el Colegio Médico, estaba SENASA, estaba la CISARRIL. Los actores principales, el empresariado, estaba ahí. Poco a poco eso se fue diluyendo. Posteriormente una crisis que ustedes recordarán que hubo con la muerte de turistas en los hoteles, que fue objeto del país de una campaña que pudimos desmontar Sí. y desmontarla porque todo el proceso que usamos, recibimos la receptividad de la embajadora Robbins, con la cual mantuvimos una cordial a partir de ahí relación, a tal punto que se involucró en el programa materno infantil de contención de la mortalidad que iniciamos. Y ella se iba a los barrios con nosotros. Hicieron una donación de las pastillas, las maternas. Tiene otro nombre, pero bueno, para que la gente entienda. Sí, el suplemento que usan las... Entonces, todo ese proceso de reforma, de contención de la mortalidad materna, de mejora de salud colectiva, de mejora del tema de alto costo, que la gente no tiene idea. Vaya a los oncológicos para que usted vea Bueno, la ese cantidad es otro consciente tema. que hay de personas con procesos crónicos de esta naturaleza. Bueno, en medio de eso, entonces aparece la pandemia y cambia todo. Eso, la respuesta, como los problemas, nosotros nos hemos entrenado para eso, es decir, pensar, organizar y planificar las respuestas Las crisis. en cada una de ellas. Cuando murieron los turistas, nosotros no teníamos que hablar, sino tomar los turistas, hacer las autopsias para saber a ciencia cierta de qué murió. Claro. Porque la campaña estaba montada y había preocupación porque eran norteamericanos la mayoría. Bueno, con esas autopsias, nosotros le presentamos a la embajada norteamericana
uno por uno los fallecidos. Y demostramos ahí. Las causas. Eran patólogos, incluso muchos de ellos formados en Estados Unidos, como decíamos. Las causas que estaban ahí y eran casos perfectamente explicables, no por lo que la campaña marcaba en contra del país, de que era alcohol adulterado, que se estaba sirviendo en los hoteles y cosas por el estilo. Y así fuimos entonces, paso por paso, en esa dirección hasta la pandemia. La pandemia, hubo una planificación, y ya desde la planificación uno tiene ya experiencia de gerencia. Quizás uno de los componentes principales nos pasa en los hospitales. Nombramos médicos, pero que no tienen experiencia de gestión y administrativa. Entonces, eso, saber medicina no significa un hospital, es una empresa. Así es. Una empresa, y entonces necesita esa gestión con el componente sanitario del tema de epidemiológico que hay que manejar, costos y todo eso, y oportunidad dirigida al servicio. Doctor, nosotros lo que hicimos fue básicamente en este sentido, entonces lo recibí como un desafío personal, un desafío al país y al gobierno nacional, que venía haciendo un trabajo excepcional. Yo soy de lo que digo que esos 8 años de Danilo Medina son el mejor gobierno. No hay estadística aquí que supere eso. ¿Y cuál es su valoración? Entonces, perdóname, Francisco, que sé Tranquilo. que ibas a iniciar una pregunta a propósito de que usted dice, ¿cuál es su valoración de cómo se está llevando, de cómo el comportamiento del sector salud, la atención a la salud de la gente en estos 3 años del gobierno del presidente Luis Abinader, los medicamentos de alto costo, servicios como el 911 que han ido en decadencia, y así una larga lista de quejas de la ciudadanía, que no lo estamos inventando? Mire, he sido un crítico porque soy secretario de salud del partido y siempre he estado al frente de la denuncia de los problemas de salud del sistema y de las falencias que se presentan en este gobierno. En muchos de esos casos, por ejemplo, yo decía el falseamiento de estadísticas, hasta que un día Nuria Piera saca un incidente que pasa con una muerte en Los Minas. Niños que mueren y le ponen 26, 25 semanas, le bajan. ¿Para qué? Para tirar un zafaconcito que diga de que era inviable porque tiene 26 semanas. Se supone que de 28 semanas en adelante pueden sobrevivir los recién nacidos prematuros. Pero si es antes de ahí, se entiende, habría que ver las causas, pero que es como un zafaconcito, vamos a decir de alguna manera. Pero es un falseamiento de las estadísticas. Es esconder unos fallos que se estaban dando ahí y todavía no sabemos qué hicieron, porque se creó una comisión y nunca dio. Alto costo, las quejas ya están en todas partes. Era un programa que nosotros lo llevamos con 2.800 millones y había una satisfacción extraordinaria. No teníamos esos escándalos. Pero dice el director Pimentel que es una carga Carlos muy grande Pimentel. para Carlos Lo que pasa Pimentel, que es una carga muy grande para el Estado. Sí, lo que pasa es que Carlos no sabe lo que estaba diciendo. Es decir, esto no es un asunto de contabilidad. República Dominicana ha pasado de un país de bajo desarrollo a un país de desarrollo medio. Es decir, antes teníamos un 16, 17% de clase media, ahora tenemos 33, 34%, lo que es ideal en todos los países, porque son los factores de estabilidad de las sociedades. Grupos sociales que acceden al consumo, a la estabilidad de los elementos básicos y generan una estabilidad social y política. Por eso Europa no es tranquila y sociable y admirada por todos nosotros si no tuviera esa clase media, ni Estados Unidos. Fíjense que ahora el desasosiego que crece en Europa con la situación económica que hay, la gente está saliendo a la calle. Francia está ardiendo. Y Francia ardiendo. Es decir, nosotros entonces, en ese primer periodo de gran pobreza, teníamos un perfil epidemiológico basado en infecciosas. Entonces, los niños morían de colerín, de gastroenteritis, de polio, de difteria, de todo ese tipo de enfermedades infecciosas. Ahora la gente se muere ¿de qué? Tránsito, y se muere por enfermedades crónicas no transmisibles, accidentes cerebrovasculares, cardiopulmonares. Eso es que la gente está muriendo, cánceres
que son típicos del cuadro epidemiológico de los países que van mejorando su situación. Entonces, si el perfil de continuar el desarrollo nacional como va, no va a retornar a las infecciosas, va hacia las crónicas. Por tanto, el enfoque está no en que es insostenible, es que tiene que ser sostenible, porque lo que vamos a tener a futuro es una sociedad con enfermedades crónicas. Esa va a ser nuestra realidad. Esa es la realidad a la que vamos. Entonces, como Carlos está viendo como asunto de compra, quizás, o no sé cómo, Lo está dice viendo una opinión que luego los montos. es Él ve desmentida. los montos. No el asunto de qué se trata. Y en los montos le puedo decir lo siguiente, porque también ahí, a mí me dolió mucho cuando el 27 de febrero pusieron al presidente a decir que teníamos en el programa 15.700 pacientes y se gastaban 7.800 millones. 27 de febrero de este año. El 5 de marzo del 2022 se da una reunión en el Ministerio de Salud Pública con las sociedades especializadas, el ministro y Daphne Villalba, que dirige el programa de alto costo. Y allí se dijo, el ministro, este es un programa que tiene 15.700 pacientes y cuesta 4.800. Yo lo dejé en 2.800 el gasto. Y teníamos 12.000 pacientes. No lo que ellos dicen de 5.000. Teníamos 12.000 pacientes y se gastaban 2.800, 2.850. Dice Daphne en esa reunión, de los 15.700, mi gobierno aportó 6.000. Y está en el portal del ministerio eso. Salió hasta en la prensa. De manera que me está reconociendo que dejamos 9.700. Una pregunta, senador, que ha creado mucho conflicto y ha creado mucha polémica. ¿La primera importación de vacunas la hace su gobierno o la hizo este gobierno? No, la hizo este gobierno. Nosotros no, las vacunas estaban en fase 2 y fase 3 de investigación. Lo que yo firmé fue el COVAX con la OMS, OPS, que se había estructurado con la farmacéutica para que las primeras vacunas que surgieran se le asignara un 20% de la producción a la OMS con fines de asistir a los países menos pudientes. Porque en pandemia los ricos produjeron la vacuna y se dedicaron a vacunar a su gente. Pero todo el mundo se estaba contagiando. Y aquí no hay que usted sea rico o sea pobre para infectarse. Exacto. Y de cualquier lado le surgía ¿Se una vio? variante. Sí, exactamente. Como de hecho está. Usted busca las variantes y hay brasileña, americana, española, hindú, china. De todos los lados. Doctor, Yo creo que tenemos que aprovechar estos 5 minutos para hablar de política. Sí, rapidito, porque ya nos quedan 5 minutos, pero antes de entrar a la... Sí, ya le dijo senador. Ya ganó. Es que va para el Congreso. En pandemia, algo rapidito, en pandemia nos dimos cuenta lo importante que es un médico. Post pandemia, ¿qué ha pasado con la sociedad médica? ¿Cómo los gobiernos van a poder ayudar y establecer buenos beneficios para los médicos? Bueno, los médicos siempre han sido importantes. Hay una variación en el ejercicio médico que ha cambiado con la evolución también de la propia sociedad y de la economía. Los médicos yo diría que eran altruistas, humanistas, cálidos, visitaban las casas. Yo creo que a todos... Una vocación. Sí. Era gente altamente respetada, casi un sacerdocio. La evolución posterior multiplicó los médicos, multiplicó las necesidades para mantener el estatus que tenía un médico, como pasó con los profesores, que tenían un amplio respeto en la sociedad, pero sus sueldos fueron bajando, que perdieron la capacidad para tener una vida digna. Y entonces entraron en ese capitalismo nuestro que se ha ido desarrollando al mercado. Yo creo que uno de los ejes que hay que romper es en qué medida la transferencia de renta a los médicos se haga no bajo el esquema de contratación actual, donde yo me meto al Estado, tengo un sueldo y de por vida
con las huelgas y las cosas voy ganando un poco más y me jubilo. Tiene que haber un condicionamiento en las contrataciones, sueldo base y por resultados. Rafael Sánchez Cárdenas Yo creo que eso es es fundamental. aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD, un PLD que anda ahí todavía lidiando con un proceso interno y con una lucha interna, y ha habido un poquito de todo en el PLD. De cara a unas elecciones, ¿cuál es... y nos quedan pocos minutos y a mí me quedan como 1000 preguntas. Vuelve. ¿Cuál es el proyecto, cuáles son los planes de Rafael Sánchez Cárdenas de llegar y alcanzar la senaduría del Distrito Nacional? ¿Cuál es su propuesta para la sociedad? Primero, ayudar a que Abel Fernández sea el presidente de la República. El PLD se ha compactado, Abel Martínez llegue a la presidencia de la República. ¿Será que ya el doctor está viendo que necesariamente habrá una alianza entre Leonel Fernández y el PLD? Yo no sé si la habrá o no. Lo que el PLD ha demostrado es que ha seguido siempre esa lógica de paso a paso en su organización y respuesta. El sábado con la marcha, la gente pudo ver los músculos que tiene el PLD, un partido que tiene presencia a nivel nacional. No hay aquí un campito donde no haya un organismo del PLD, no lo hay. Y uno de los problemas que tiene es que son muchos candidatos para pocos puestos. Y vamos en ese trabajo. A partir de este sábado yo creo que hay un antes y un después. El PLD está compactado, tiene sus candidatos y va hacia el final de octubre, a principios de octubre, a seleccionar los candidatos definitivos. Se ha hecho reservas, la senaduría del Distrito Nacional está dentro de ella, que puede ser para fines internos o para la alianza. Porque al final el PLD ha sido el gran promotor de los frentes y alianzas. No hay un solo gobierno del PLD en los 20 años que no fuera con alianza. Hoy expresó un ex ayudante o asistente del presidente Danilo Medina, apellido Cruz, si no me equivoco. Robert de la Cruz, que no ha habido problema, que esos son inventos, que entre Leonel Fernández y Danilo Medina no hay ningún problema ni diferencia. Yo creo como que se le fue la mano. Hay diferencias políticas. Yo creo que hay que entender las diferencias políticas que fueron importantes, pero no solamente entre Danilo y Leonel Fernández, porque el comité político aprobó esas decisiones sobre las cuales reacciona Leonel Fernández. De manera, no se trata de una cosa personal de Danilo contra. Entonces sería Leonel contra el PLD, que sacó un 38% y él un 4%. Entonces la mayoría del partido y sus simpatizantes estaban de un lado y favorable a lo que se decidió, y la minoría que él encabezaba, ahí está, que sacó un 4%. Ahora estamos en una guerra de percepciones. En un minuto, propuesta como senador, posible senador de la capital. Mire, yo he delineado 3 cosas que son las 3 funciones principales para un senador. La número 1 y la más manida es legislar. Hay más de 200 legisladores y cada uno va con uno, vienen 200 leyes. No le veo sentido. Yo creo en el toque de leyes que ya existen o de reglamentaciones adicionales que hay que tocar para hacer más eficiente la resolución de problemas específicos. Apunto la ley 4201 de salud, la ley 8701 de seguridad social, que está dando muestra de agotamiento, ley de tránsito, que es una de las causas principales de salud, hay que tocarla, el tema ambiental y sobre todo el tema urbano y de territorio. Vamos a seguir permitiendo la expansión horizontal de las ciudades, ocupando terrenos productivos, agrícolas, de vocación agrícola, para hacer vivienda. ¿Se va a hacer o no la reforma urbana en ese sentido en el Gran Santo Domingo? Vamos a seguir el Isabela y el Osama, que pueden ser vías productivas como lo es el Sena o el río Moscú o el de La Plata, en esas ciudades que disponen de esas vías. Hay que intervenir en eso. Lo otro es la representación, que para mí es la función principal de un legislador. Los votantes tienen problemas en sus demarcaciones y el representante tiene que llevar a la agenda pública esos problemas
y tratar de que entre en el presupuesto, porque si no entra el presupuesto, es como que no existe. Entonces eso es fundamental. Hay que continuar la avenida del puerto y separar esos asentamientos humanos del río, que no viertan todo aquello. Pero por Dios. Entonces hay que presionar y hacer una representación de la ciudad y sobre todo los que más lo sufren en ese sentido. Y la final, la última es la fiscalización, que aquí prácticamente no se hace. Se aprueba un presupuesto. Yo quiero que me pongan esto no, hay que fiscalizar. No para obstruir el Ejecutivo, sino para que se haga como la gente y los mandatos indican que se debe hacer. Bueno, por ahí va el trabajo nuestro. Esto es solo para que tengan una idea, y eso es una frase durante el COVID del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, para que tengan una idea. Gracias. Gracias por su atención. Gracias a usted, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Espero que vuelva en este transcurso de la campaña, que todavía nos queda un tiempo largo. Yo estoy aquí por invitación, de manera que cada vez que me inviten, gracias. aquí estaré. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes gracias por la sintonía. Será hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.